Hola, buenas. Hoy vengo a hablaros de unos métodos de contacto espiritual, por si queréis empezar con todo el tema espíritus. También viene bien para hablar con algunas deidades, espíritus de plantas, con elementales, ¿vale? Os va a servir para bastantes cosas. Así que bueno, empezamos. Pero antes que nada, ¿qué son los espíritus? Los espíritus son considerados entidades no físicas que habitan en diferentes planos. Pueden influir en el mundo material y conectarse con los humanos. Los espíritus suelen ser vistos como formas de conciencia que existen más allá del plano físico. Hablando de espíritu, hablamos también de unas ciertas energías. Cuando hablamos de estos, normalmente pensamos en almas de personas fallecidas, pero no existen solo estos espíritus. Como decía, también existen los espíritus de la naturaleza, los seres elementales, como acabo de mencionar, que por cierto tenéis vídeo en el canal sobre esto. También tendríamos los guías espirituales, nuestros guías protectores y por último también tendríamos entidades astrales. Pertenecen a otras dimensiones y hay de diferentes maneras. Aunque sí que es cierto que en este vídeo quizá vayamos a centrarnos un poquito más en espíritus de fallecidos, sean por ejemplo nuestros ancestros o también con nuestro guía espiritual. ¿Para qué sirve contactar? Bueno, mencionar que tengo un vídeo sobre el trabajo con ancestros y ahí explico bastante bien para qué nos serviría contactar con ellos y tener una relación cercana. Aún así, os digo que bueno, sirve para pedir guía, protección, conocimiento o favores. Puedes tener también cercanos como espíritu a un familiar espiritual de algún animal tuyo. Los familiares no solo son personas que ya murieron de nuestra familia, sino como digo, también pueden ser nuestras mascotas. Nos vendría bien tenerlas como aliadas en el plano espiritual. Además, nos van acompañando muchas veces y nos van dando señales o instrucciones de cómo debemos salir de X problema. Muchas veces nos ayudan en eso. Como he mencionado antes, el trabajo con ancestros, ya que ayudan en el mundo espiritual. También nos podrían ayudar con nuestra intuición, con la adivinación y por supuesto también con la clarividencia. Ahora bien, ¿se podría medir de alguna manera la existencia de esa presencia? ¿Se podría medir de alguna manera física, comprobarlo de alguna manera? Bueno, la respuesta es sí. Las presencias se miden en el campo magnético. La intensidad de campo magnético es máxima cuando llega a los polos y mínima cuando está cerca del ecuador. Sabiendo esto, podemos hacernos una idea de que, según en el lugar en el que estemos situados en la Tierra, tendremos una medida de campo distinta que si estuviésemos en otro lugar. Normalmente se representa usando el nanotesla y el campo varía entre unos 25.000 y 65.000 nanoteslas. Como digo, varía según el lugar en el que estemos, pero conociendo la franja en la que está el lugar, si ocurre una lectura mayor o menor de lo que debería dar esa medición de campo magnético, significaría que existe una anomalía. Esto podría deberse a distintas causas. Y es que puede ser que haya vigas de hierro que están formando parte de la estructura, por lo que eso haría que variase ese intervalo. Puede ser que hubiese una corriente subterránea de agua. Podría tratarse de la presencia de una energía desconocida. Para manifestarse, las entidades espirituales necesitan siempre un aporte de energía, así que la suelen obtener del campo terrestre, o si no, del calor del lugar. Por eso, muchas veces, cuando ocurre un caso de fantasmogénesis, se produce un descenso de temperatura. Ahora bien, voy a dar algunos datos extra para que los tengamos en cuenta a la hora de empezar a conectar con ellos, ¿vale? Bueno, decir que los niños no suelen ser buenos interlocutores, por lo que tampoco están muy dispuestos a hablar con personas desconocidas. Y si responden, suelen responder de manera breve. Saber también que no todos los espíritus saben que están muertos y sobre todo si ha ocurrido de una manera espontánea. Se ha ocurrido pues eso de manera repentina.
Para mayor explicación de esto tenéis también mi vídeo de las vidas pasadas. En él os explico las diferentes clases de muerte, de espíritus, por así decir, ¿vale? Bien, ahora vamos con los tipos de espíritus. Y es que, como digo, en el vídeo de vidas pasadas me pongo a decir cada tipo de espíritu porque según la muerte, pues varían unas cosas u otras. Y ahí pues lo explico bastante bien y más detallado. Así que os recomiendo que después de ver este vídeo, o incluso si queréis ir a verlo justo antes y pararlo aquí para después continuar, podéis ir a verlo, os lo dejaré aquí en una tarjeta de aquí arriba, o aquí arriba, no sé dónde sale, pero sí. Y también lo dejaré al final del vídeo para que le pinchéis. Bueno, algo curioso es que a los espíritus normalmente no les gusta que les llamen fantasma, lo ven como algo como de burla, como algo más, no sé, más de algo despectivo, ¿no? Algo así. Ellos prefieren que se les diga espíritu. Los espíritus asisten a sus funerales y no sienten dolor físico. Por supuesto, no sufren de sueño, no sufren de hambre ni sed. Y a la hora de hablar con ellos, no debemos olvidar que son personas, que ven nuestra realidad como nosotros y que escuchan todo lo que pasa. También tenemos que saber que si los llamamos, vienen. Bien. Ahora vamos a entrar en tema. Algunos instrumentos, algunos métodos que os voy a decir van a ser como de manera muy breve, así que si os interesa alguno en concreto, para que os haga un vídeo explicándolo más, me lo podéis decir debajo en los comentarios. Bien, la primera forma de contactar con los espíritus podrían ser los sueños. En los sueños podríamos hablar con ellos, pedirles algún tipo de señal para nuestra vida en general, para nuestro futuro, para algún problema o algo que tengamos en ese mismo momento y queramos salir de ello, podrían ofrecernos algún tipo de respuesta. Otra manera de contactar con ellos podría ser la intuición. Si tenemos una intuición bastante avanzada, los espíritus se podrán comunicar mediante esta. También podríamos comunicarnos con ellos con una bola de cristal. Eso sí, tenemos que tener ciertos dones despertados. Si no se te da bien la bola de cristal, pues puedes elegir otro. La bola de cristal, como digo, tienes que tener un poquito de abierto, ¿no? Ese tercer ojo a la hora de clarividencia con la bola, porque no todos conectamos con los mismos instrumentos, ¿no? Por así decirlo. En la bola de cristal podríamos pedirles algún tipo de revelación, alguna manifestación que nos expliquen para conocer algo de ellos, o alguna señal para nosotros, algo así. Otra manera podría ser con el péndulo. Podemos hacerles preguntas de sí o no y podríamos también, una cosa que yo hice fue en una mesa pequeñita que tenía en el salón, de estas de mesas de café, como se les llama, puse papelitos con letras, cada papelito era una letra, y puse papelitos con números. Entonces ahí yo me puse encima con el péndulo y hacía preguntas a un espíritu y este me iba contestando dirigiendo el péndulo a cada letra o a cada número para responderme. Eso también sería una manera como más completa, saliendo simplemente el sí o no que nos podrían responder sin utilizar ningún tipo de palabra más allá. Así que si queremos comunicarnos de manera más extensa, podríamos probar haciendo esto también. Además, el péndulo también nos sirve muchas veces para detectar si hay presencias. Como he dicho también anteriormente, he mencionado que si cambia ese campo magnético, ese número, ¿no? Esa franja que debe haber en ese intervalo, si varía, puede ser que sea por la presencia de un espíritu, o porque también, como he dicho, puede ser que la estructura tenga algún tipo de viga de hierro que eso lo modifica, o como antiguamente si había agua subterránea. A lo que voy con el péndulo, antiguamente la gente buscaba los pozos con un péndulo. El péndulo te marcaba si había agua, si no, para dónde. Pues es exactamente igual, pero también sabiendo si hay algún tipo de presencia. Pero pues eso, tenemos que saber si debajo, por ejemplo, no tenemos agua subterránea.
Otra manera también de contactar con espíritus sería con cartas. Pueden ser las cartas del tarot, por ejemplo. Hay gente que se le da muy bien el tarot y le gusta contactar con los espíritus pues mediante estas. Ahora no tiene por qué ser cartas del tarot, pueden ser una baraja española, pueden ser cartas de póker, incluso no tiene por qué ser nada en concreto, simplemente jugar a colores o a palos y decirle al espíritu, vamos a hacer que tal color, si es de póker por ejemplo, sea un sí, si es tal, pues que sea un no, cosas así, y puedes tú mismo inventarte un juego, ¿no? Una manera en la que poder contactar y como hablar, ¿no? Hablar con esa persona, con ese espíritu. Otra manera que tenemos podrían ser las velas, con el arte de la ceromancia. Como dije en mi vídeo anterior sobre las velas, practicar sobre ceromancia es algo muy personal y muy intuitivo, pero podemos hacer preguntas a la llama, por ejemplo, según nosotros hayamos querido interpretar esa llama, que se mueva de una manera, de otra o esté quieta, podría ser un sí o un no. Así que pues tendríamos que comunicarle a ese espíritu que de cierta manera sería un sí para nosotros o de cierta manera sería un no. Una muy común que conoce todo el mundo, por supuesto, es la Ouija. Así que creo que no hace falta presentación a este instrumento y deciros que es muy amplio. Es un tema muy amplio y tienes que saber mucho. Por supuesto, es un poco más peligroso, ya que también puede crearte alguna especie de portal, ¿no? Y salir como, bueno, eso, crear ese portal para que salgan ciertas entidades que quizá no queremos que estén. Por eso no se puede hacer tampoco a lo loco y tienes que tener idea. Hay que practicar bastante y pues saber haciéndola con ciertos conocimientos base, porque si no, pues puedes liarla bastante. Pero por supuesto tampoco es tan como pintan en las películas ni nada de eso, pero bueno, ya sabemos que como que demonizan todo lo que tenga que ver con la brujería, con los espíritus, ¿no? Y bueno, o con incluso la adivinación, ¿no? Pero como ya sabemos esto y estamos ya curados de espanto, pues tenemos que tener la mente abierta y pues ir al método pues, de contacto que nosotros nos atraiga más o que vibremos más con eso, ¿no? Así que si te atrae la Ouija, tampoco te asustes por todo lo que hay en películas, en historias y tal. Simplemente aprende, tienes que aprender y ya una vez que sepas, tengas base, ya poder hacerla. Así que bueno, si queréis aprender sobre esto, por ejemplo, como digo, la Ouija, podéis decírmelo y haré más o menos un vídeo explicativo dando algunos consejos y diciendo lo que puede pasarte, lo que no y cómo saber manejar ciertas situaciones. Y por último tengo aquí uno que yo empecé a hacer de pequeña, ¿vale? Hay más métodos así que más o menos sé y que me he enterado de que hay gente que los hacía antiguamente y tal, pero como no sé bien y no los he probado, pues no los voy a decir. Porque no me gusta decir cosas que no he hecho ni he probado, ¿no? Así que bueno, pero sí que hay más de todos los que os he dicho. Y como digo, voy a daros el último método, que fue yo creo que el primero que yo hice, y era muy pequeña yo, la verdad, sí tenía 10, 11 años por ahí cuando lo hice por primera vez, pero necesitamos ser 2 personas. Esto quizá alguien lo conoce y le llama de otra manera. Fue alguien de mi familia que me dijo cómo era esto y cómo iba y cómo se llamaba. He de decir que, bueno, mi familia como tal no es muy cristiana, mi abuela antiguamente, pero funcionaba. Y yo obviamente sabéis que soy pagana. Así que bueno, se llama Santa Catalina, o por lo menos a mí me lo explicaron así en mi familia. Y consiste en, como digo, 2 personas sosteniendo 3 lápices cada una, en una manera de U, conectando los 2 extremos de los lápices a la otra persona. Por la energía de cada uno, pues será lo que esté utilizando el espíritu y acabará moviendo los lápices en forma de cruz o abierto o para un lado o para el otro.
querrán decir simplemente sí, no o quizá. Y por supuesto la cosa es no sujetarlos muy fuertes, porque si no, no se pueden mover. Es simplemente que se queden apoyados los lápices, porque si los aprietas no se mueve. Entonces tienes que dejarlo apoyado sin que se caiga. Y se van a mover, por supuesto se van a mover. Bueno, pues aquí os enseño más o menos un ejemplo de cómo se coloca. De esa manera nos está diciendo que sí, cuando se centran todos los picos de los lápices en un punto. De esa manera, tanto para un lado torcido los dos como para el otro lado sería un no sé o quizá o tal vez. Y cuando los dos extremos se van a cada lado distinto sería un no. Bueno, como consejo deciros que hacerlo como lo he hecho yo siempre, con lápices que tengan ese extremo en el que se junta con el otro lápiz plano, porque esos no tenía otros por ahí, así a mano, para hacerlo rápido, para enseñaroslo en el vídeo. Entonces cogí esos que tienen como ese extremo como redondo. Entonces estás corriendo todo el rato y es un poco coñazo, la verdad, a la hora de eso, de estar comunicándose, porque tienes que estar colocándolo todo el rato. Como digo, evitar sujetarlo muy fuerte para que pueda moverse con la energía que tenga. Importante siempre pedir permiso para despedirse y despedirse. Así que bien, ahora voy a daros unos consejos extra, y es que tenemos que limpiar, muy importante esto, antes y después. ¿Por qué? Os explico. Porque al igual que tampoco se puede utilizar algún objeto roto o sucio para estas cosas, tenemos que tener el entorno muy limpio. ¿Por qué? Porque los espíritus ven los tableros, los péndulos, las cartas, lo que sea, como algún tipo de falta de respeto cuando se están hablando con ellos, de eso, de que estén rotos, de que estén sucios, lo que sea. ¿Por qué? Porque eso, lo ven como una falta de respeto, entonces estarás haciendo que venga algo negativo, más que alguien que sea, bueno, algún tipo de espíritu que sí que tenga ganas de hablar contigo y tal, pues estarás echándolo y estás haciendo que entre alguien, eso, pues que sea una energía pesada, que te esté mareando a la hora de hablar y te esté como para joderte, ¿sabes? Como algo malo, algo dañino y tal, y lo mejor será cerrar y ya está. Así que para que evitarnos esto, lo mejor es eso, es limpiar antes para que esté todo limpio. La suciedad, el polvo, todo atrae las energías negativas, de ahí pues eso, los espíritus por energía negativa. Y claro, y después también, por supuesto, limpiar por toda la energía pesada o cargante que haya llevado ese espíritu. Aunque fuese a lo mejor algún familiar o tal, no sabemos ese espíritu, la carga que lleva, cómo explicarlo, como una carga sentimental, ¿no? La emoción que tenga. Tampoco a lo mejor queremos que nos la transmita a nosotros, si es a lo mejor muy pensada, si es, yo qué sé, de tristeza o de melancolía, no sé, a lo mejor no queremos esa carga a nosotros, esa energía, entonces mejor también siempre limpiar después. Bien, ahora, otro consejo es que, bueno, se suele decir que hay cosas que no puedes hacer solo porque es peligroso, tal cual. Bueno, pues deciros que tienen cosas negativas y cosas positivas el contactar solo o con alguien. ¿Por qué? Solo está bien porque si yo contacto sola, yo sé la energía que estoy cargando ahora mismo y sé que estoy lista, como tengo mi cabeza, como tengo mi mente, para estar abierta a esa comunicación. Entonces, si yo lo estoy haciendo con otra persona, o incluso más de 3 somos, ¿no? O sea, más de 2 somos, pues ya es más difícil, ¿no? Que todos estemos como yendo a la misma dirección de energías. A lo mejor siempre estás con una persona que no cree del todo, o que lo pone en duda, o que su energía es un poco, es una mierda, vamos, porque también pasa que tú siempre lo haces y luego hay una persona que se pone y no lo mueve. O sea, necesitas una carga energética más grande tú porque esa persona no la tiene y, bueno, un cuadro, ¿para qué mentir? Entonces muchas veces es mucho mejor hacer solo estas cosas que con otras personas, pero también puede ser que nosotros tampoco tengamos buena carga energética o que estemos en un momento tal o ese espíritu necesite mucha más energía de la que tú tienes en ese momento y es posible que también necesite que haya una persona o 2 más.
Pero por eso digo, tiene su lado bueno y su lado malo. Esto ya pues depende de cada uno, de la situación, de las personas que tengáis a vuestro alrededor. Y bueno, es libre, pero aquí mis consejos para que sepáis que puede pasar una cosa, puede pasar otra, que no funcione, qué tal, por lo que digo, por las energías, porque uno sabe cómo está él, su cabeza y su energía, pero no sabes cómo está el otro. Y por último, también, modo consejo, tenemos que tener en cuenta que cuanto más practiquemos y más estemos contactando con espíritus, ¿no? Que estemos tocando como ese velo, cuanto más lo hagamos, más estemos así a menudo practicando, más sensitivos nos iremos haciendo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues también, igual que lo anterior, puede ser bueno, porque mira, por fin estoy abriendo ese tercer ojo, ese campo, ¿no? También de energía, de empezar a notar las energías, empezar a notar las presencias que a lo mejor antes no sentías, ¿no? O todavía sentirlas más fuertes. Entonces eso es bueno si de verdad queremos y tal, pero a veces llega a un punto en el que te pasa y a lo mejor puede ser que te dé hasta miedo de empezar a sentir presencias todo el rato, no sé qué. Entonces hay que andarse con ojo, si estamos muy seguros, para adelante, pero si no, pues no empecemos porque, como digo, cuantos más hagáis, más sensibles os vais haciendo a todo esto, os vais haciendo más sensitivos. Así que, antes de nada, repito, planteároslo bien, si de verdad queréis o si no, para que luego no haya ningún problema ni tenga ningún problema entre ya vosotros mismos, ¿no? Y vuestra vida diaria. Y por último, voy a daros aquí una cosilla extra, ¿vale? Que yo empecé a hacer para empezar a notar si había presencias. Como digo, si nos volvemos más sensitivos al hacer estas cosas, pero muchas veces notamos algo pero no sabemos bien en qué lado está o dónde. Así que bueno, lo que vamos a hacer, si queréis, por supuesto, es meternos en una habitación donde queramos o creamos que haya alguien o queramos llamar a alguien, ¿no? Encerrarnos en una habitación totalmente a oscuras, ¿vale? Totalmente a oscuras porque el humano, como digo, es muy depende mucho de sus sentidos, obviamente. Sobre todo el humano depende de la vista. En el momento que una persona pierde la vista, sabéis que se va desarrollando muchísimo más el oído, se va desarrollando muchísimo más el olfato. Entonces nosotros estamos acostumbrados a ver. Pero ¿qué pasa? Que realmente no vemos nada. O sea, ¿cómo explico? Estamos viendo una realidad en la que hay muchísimo más allá. Y realmente somos ciegos a ello, ¿no? Entonces tenemos que de vez en cuando quitarnos como esa visión para empezar a ver. No sé si me he explicado, ¿no? Me he puesto como un poco poética, pero pues sí, ¿no? Tenemos que quitarnos esa visión. ¿Qué pasará? Que en cuanto que nos quitemos esa visión, empezaremos a sentir. Los demás sentidos se nos activan. Entonces, ponernos en la habitación a oscuras, cerrar los ojos también, porque si no la mente, o sea, el cerebro juega cosas y vamos a empezar a ver sombras y no sé qué. Si no os ha pasado seguro de pequeños, cuando ibais a dormir a la cama y empezabais a ver sombras y no sé qué, seguramente. Porque eso, el cerebro intenta ver, y si no ve, se lo inventa. Así que lo mejor es estar a oscuras y cerrar los ojos. Si cerrásemos los ojos con la luz, aún así sabemos que aunque cerremos vamos a ver como que hay luz, como un poco más clara la vista, o sea, con los ojos cerrados, no sé si me explico. Entonces si pasara algo seguramente que también veríamos, ¿no? Así que nada de nada, ojos cerrados y luz a oscuras. Y nos vamos a situar en medio, pero justo en medio de la habitación, tranquilamente. Vamos a respirar tranquilamente como si estuviésemos meditando. Y a partir de ahí es muy posible que si hay algo, se te empiece a activar como el notar una presencia. Como que noto que aquí hay alguien, o noto que aquí hay alguien donde sea, ¿no? Lo vamos a empezar a notar. ¿Qué pasa? Haz ese ejemplo, haz la prueba
con antes de apagar, no sé, la luz o antes de quedarte a oscuras, con los ojos cerrados, ponte en una habitación exactamente igual, en el centro, y que una persona se ponga a un lado, a un extremo de la habitación. Tú, posiblemente, no todo el mundo le pasa, pero hay gente que sí, que lo nota esas presencias, hay gente que es que no, porque está muy cerrada todo, pero suele pasar que, aunque tenga los ojos cerrados, yo esté notando que mi amigo, ¿no? Mi amiga esté ahí enfrente, seguro. Y que si sigo con los ojos cerrados, notaré que se mueve por aquí. ¿Por qué? Porque eso es como una especie como digo, de intuición, ¿no? De saber dónde está la persona. Entonces, esa sensación que nos da en el cuerpo, nos ocurrirá lo mismo cuando estemos a oscuras y estemos completamente solos en el medio de la habitación. Y si tenemos esa sensación como antes de haberlo hecho con nuestro amigo, nuestra amiga, un familiar delante, será que ahí hay algo. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado, la verdad. Si es así, dejarme like, dejarme en los comentarios qué os ha parecido, si os ha llamado la atención algún método, decirme si practicáis alguno y si hay alguno que yo no he mencionado, comentármelo abajo. Y nada, suscribiros, campanita, ya sabéis, y nos vemos en los siguientes vídeos.